Contexto económico. Daniel, bienvenido, buenos días. Te saludamos de Eric Vaquera y Marcela Pámanes y te escuchamos con atención, por supuesto. Muchas gracias, Marcela. Saludos a ti, a Eric y a nuestros radioescuchas de Contextos. Antes de empezar la información de hoy, me gustaría comentar que se acaban de presentar cifras económicas del comportamiento chino y el comportamiento económico de Estados Unidos. En esta información nos hablan de que las exportaciones chinas cayeron durante este mes de septiembre un 10% y sus importaciones un 1.9%, que definitivamente afectarán el comportamiento económico del mundo. Y por otro lado, las solicitudes por seguro de desempleo en Estados Unidos también cayeron, lo que implica que se está fortaleciendo su mercado laboral y aumenta la consideración de aumentar sus tasas de interés al menos en punto 25 para diciembre de este año, lo que también impactará la economía mexicana. Y bueno, la información, y ahora sí ya entrando al tema que queremos destacar, es la reunión de la Junta de Gobierno y su minuta en función del día 29 de septiembre, donde, como ya sabemos, se incrementó la tasa de interés. Había mucho interés por parte del sector financiero y por parte de los inversionistas en nuestro país por saber qué determinó o cuáles fueron las variables que determinaron este incremento en la tasa de interés. Y bueno, presentando esta minuta, que lo acaba de hacer hoy por la mañana el Banco de México, nos está diciendo que se visualiza en el mundo un crecimiento moderado para 2016, pero ya también para 2017. Y bueno, nos habla de que las economías desarrolladas están deteriorando su crecimiento de Producto Interno Bruto y que afectará sobre todo a los países emergentes durante este año y parte importante del siguiente. Un tema que tocó la semana pasada el gobernador del Banco de México y que aparece en esta minuta es que pareciera que en el mundo se empiezan a fortalecer las políticas proteccionistas, lo que aumenta la incertidumbre sobre el comercio internacional pues en todo el planeta, y que terminan por afectar las previsiones, la visualización de la economía mundial en el futuro. Como sabemos, el tema ya del endeudamiento chino es un tema que empieza a ser tema en las páginas de información financiera y que debemos de ponerle mucha atención. Parte de este informe también nos empieza a comentar esto por parte del comportamiento de las variables a nivel internacional, pero la minuta número 46 del Banco de México, en donde nos trata de explicar por qué aumentaron sus tasas de interés, pues nos dice qué está sucediendo en la economía mexicana y nos habla básicamente del desempeño negativo de los mercados financieros, impulsado principalmente por la gran volatilidad que tuvo el tipo de cambio durante el mes pasado, y que, como sabemos, lo relacionaron muchos con el tema de la salud de la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, así como las encuestas de principios de mes que ponían muy cercano al candidato republicano. De hecho, analistas del Banco de México ya plantean que si llegase a ganar Trump la presidencia de Estados Unidos, esto afectaría con una depreciación el tipo de cambio en un 20%. Sin embargo, si llegase a ganar Hillary Clinton, la posibilidad es que el tipo de cambio se pueda apreciar en un 10%, sin considerar, y es importante destacarlo, Marcela, el incremento en las tasas de interés por parte de la Fed en Estados Unidos, que parece inminente en el próximo mes de diciembre. Otros factores que tenemos que tomar en cuenta es que se empiezan a visualizar, así lo dicen los especialistas del Banco de México, un deterioro de la situación de las finanzas públicas de nuestro país, y también el tema de que pues hay una contracción del Producto Interno Bruto durante el segundo trimestre del año en nuestro país, y este es un tema muy importante a considerar, porque esta reducción del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre de 0.17% no se había presentado al menos desde el segundo trimestre de 2013, en donde se contrae 0.88%. Entonces, en los últimos años no habíamos visto esta contracción del Producto Interno Bruto en la economía mexicana, y que sin duda es un factor que está afectando el desempeño económico de nuestro país. Y como ya sabemos, el otro tema que es bien importante destacar, Marcela, es el tema
de la inflación. Y déjame te comento que, por ejemplo, en agosto, la información mensual de la inflación en agosto, el índice nacional de precios y cotizaciones aumentó en 0.28% y te generaba una inflación acumulada en el año de 0.86, pero para el mes de septiembre del 0.28 aumentó al 0.61% en un mes, es prácticamente 3 veces más, y esto te genera un aumento, un acumulado en el año de 1.47, que prácticamente duplica lo que se había generado de inflación en los 8 meses anteriores al informe mensual de septiembre. Dentro de estas consideraciones de variaciones de precio, pues también nos topamos que la inflación en el sector agropecuario ya es del 5%, pero en el tema de frutas y verduras ya aparece una variación en la inflación de hasta 10%. Todos estos factores, sobre todo con el tema de la debilidad del crecimiento económico y la volatilidad del tipo de cambio, impulsaron el Banco Central a aumentar la tasa de interés para poder prevenir posibles efectos inflacionarios que, como sabemos, se suelen presentar sobre todo en la economía mexicana a final del año. Esto va a impactar en el tema del crecimiento económico, pero ahora con los datos de China y Estados Unidos, pues parece inminente el incremento en tasa de interés en Norteamérica, y que también va a afectar el impulso al crecimiento económico, por lo menos tomando en consideración 2017. Uh-huh. A ver, Daniel, algunos aspectos que me parece relevante de todo lo que nos has compartido. Por una parte, esto que tiene que ver con el mercado cambiario, cómo se cotiza el peso frente al dólar. Hemos venido escuchando estos argumentos de que si Trump, que si Hillary, que si gana Hillary se aprecia, si gana Trump se deprecia, y siempre, y si las tasas de la Federación aumentan, también nos va a ir mal en función del tipo de cambio. Entonces resulta que el peso está totalmente a la deriva y al vaivén de lo que ocurre desde afuera y no lo que ocurre desde adentro, porque finalmente en toda la historia de la economía del mundo, el peso es el que ha llevado la peor parte, por lo menos en esta ocasión. Y entonces la pregunta es, ¿tenemos que creer estas historias? ¿No será que las decisiones importantes, torales de la economía no se han tomado adecuadamente desde adentro? Y déjame utilizar esto que escribió Pablo Iriart en El Financiero, que la verdad es que son cifras que, es más, casi es prácticamente imposible leerlas, te las tienen que traducir. Hay un monto adicional de deuda externa que se agregó al país entre diciembre de 2012 y agosto de 2016. 3 millones de millones y 385,493 millones de pesos de deuda en lo que va del sexenio. Entonces, cargar esta deuda a la contabilidad política del secretario Meade puede ser atractivo, pero realmente es la herencia de Videgaray. Y Fox dejó el saldo de la deuda en el mismo nivel que la recibió, y Calderón sumó 7 puntos porcentuales en 6 años, en medio de una severa crisis internacional. Videgaray rompió récord histórico al casi duplicar el saldo de la deuda. En proporción al PIB se calcula que este año la deuda será de 50.5%. Entonces, a ver, sí es cierto que si Trump, que si Clinton, que si los chinos, que si... ¿Es cierto o es más bien tendríamos que traslaparlo con la lectura de las decisiones que en economía se están tomando en el país? Bueno, déjame decirte, Marcela, que por ejemplo esta minuta número 46 que acaba de presentar ahorita en la mañana el Banco de México para explicar este comportamiento de los vaivenes de la tasa de interés y también el tema de la inflación y el tema del tipo de cambio, en su gráfica número 10 presenta el comportamiento del tipo de cambio en función, por ejemplo, de la convención republicana, de la próxima reunión de la FED, del comportamiento del tipo de cambio en función de la definición de la perspectiva económica que dio Standard & Poor's, la perspectiva económica que da Moody's, y el tema del problema de salud de Hillary Clinton, y presenta también el comportamiento del Brexit, y cuando Donald Trump gana la nominación del Partido Republicano en el mes de abril. Ninguna de estas tiene que ver con comportamientos al interior del país, y lo está presentando el Banco de México y utiliza como fuente a Bloomberg como información oficial para poder entender cómo se comporta
el tipo de cambio, y estas como principales variables, por lo menos así lo está presentando, pues nos da mucha luz acerca de lo que tú estás comentando, Marcela. Además, es importante reconocer que el tipo de cambio no es un objetivo principal de política económica. Los principales objetivos a corto plazo para la economía de cualquier parte del mundo es el pleno empleo, la estabilidad de precios o la mejora en balanza de pagos. Pero si tú consideras los objetivos estructurales o de largo plazo, pues tienen que ver con la expansión de la producción, con la asignación de factores de producción, con la satisfacción de necesidades colectivas y con mejora de la distribución de la renta y la riqueza, así como la protección y prioridades a determinantes regionales o industriales, incluyendo la seguridad del abastecimiento, la reducción de la jornada laboral, como objetivos secundarios. Si tú checas estos objetivos, que son, como sabemos, de librito de texto en materia de definición de políticas económicas, pues no se plantea el tema del tipo de cambio como un objetivo en sí mismo. Y el otro tema es que nos está hablando de que tenemos que diferenciar dos tipos de objetivos, que son los coyunturales, los que se presentan en un momento específico de la situación económica de un país, y los estructurales. A mí me parece que en la parte donde no se ha trabajado, y por eso tan expensas de los vaivenes internacionales, tiene que ver con la fijación de estos objetivos a largo plazo para la economía mexicana. Que bueno, a final de cuentas las reformas estructurales habían sido implementadas para ello, ¿no? Y como no, tampoco no se toman su aplicación como factores que sí lo hicieron con el caso de las elecciones, pero bueno. Bien, pues Daniel, como siempre, muy valiosa tu presencia con nosotros en Contexto. ¿Nos dejas un punto de contacto? Estoy a sus órdenes en redes sociales como danerto@hotmail.com. Muchísimas gracias.